Hola, soy Berta. Les voy a contar lo que me sucedió por buscar ayuda en la brujería y por no dejar las cosas a la justicia divina o al karma. Pues les voy a contar, Soraya y yo siempre fuimos amigas, crecimos en el mismo barrio, aunque varias veces tuvimos desacuerdos, nunca nos dejamos de hablar, pues Soraya se casó y su esposo siempre fue mi vecino. Su patio de la casa de mis padres solo lo separaba una barda, no muy grande, pero sí lo suficiente para no alcanzar a vernos. Carlos era hijo único, y en ese tiempo sus padres compraron otra casa, así que le dejaron la casa donde ellos vivieron por muchos años. Yo aún no me casaba, vivía con mis padres. Todos mis hermanos ya se habían casado. Se fueron lejos con sus familias. Bueno, pues Soraya ya era mi vecina y seguíamos hablándonos. En ocasiones llegaba a mi casa para platicar conmigo y con mi mamá. Eso cuando no se encontraba su esposo. Algunas veces mi mamá le ofrecía un café o un refresco. Platicábamos muy a gusto sentada las tres en la sala de mi casa. Mi papá se la pasaba en su negocio, con el cual mantuvo la casa. El dinero nunca faltó en nuestro hogar, así que siempre vivimos muy bien, porque mi papá ganaba el dinero suficiente para mantener a su familia. Él y mi mamá se casaron muy jóvenes, y a pesar de eso fueron responsables. Somos 4 hermanos, 3 hombres y yo, que fui la única mujer, pues mi hermano, el mayor, nació cuando mi mamá tenía la edad de 16 años y cada uno nos llevamos 2 años. Así que cuando mi mamá tenía la edad de 22 años, nací yo. Mi mamá tuvo un parto de alto riesgo, pues estaba en peligro su vida, pero gracias a Dios, todo salió bien, aunque a mi mamá le tuvieron que retirar su matriz. Así que yo fui la última, pues pasó el tiempo y mi novio y yo nos casamos, pero mis padres me pidieron que viviéramos con ellos, porque no se querían quedar solos. La casa era muy grande, así que teníamos privacidad. Arnoldo, mi esposo, estuvo de acuerdo. Ya mis padres me habían dicho que la casa sería para mí, pero que con la condición de que cuando se enfermara los cuidara. Y yo les dije que aunque no me dejaran la casa, yo los iba a cuidar, pues nos quedamos a vivir con mis padres. La amistad con Soraya seguía. Ella seguía frecuentando la casa. Muchas veces llegaba mi papá y también empezaba a platicar con Soraya. Como les había dicho, mi papá tenía un negocio muy grande. Había empleados. Mis hermanos tenían su propio negocio, pues el esposo de Soraya trabajaba en una fábrica, lejos de donde vivían. Soraya nos platicaba que le daba mucho pendiente, porque Carlos hacía trabajos muy peligrosos. Se tenía que subir a las alturas y que cada vez que él se iba, se ponía a rezar para que regresara con bien. Mi papá empezó a platicar mucho con Soraya. Ella había quedado huérfana de padre a los 8 años, así que a mi papá lo empezó a ver como a un padre. Eso era lo que ella me decía. Mi mamá la apreciaba mucho, pues desde niña la conocía y también sabía de sus carencias, porque al quedar viuda, su mamá la pasaba mal, aunque doña Rosa, la madre de Soraya, empezó a trabajar para mantener a sus hijos, que eran 3 pequeños, 2 hermanos más que tenía Soraya, y ella era la mayor con 8 años. Mi mamá varias veces le dio el trabajo de lavarle la ropa o de planchar para que se ayudara, y aparte de darle trabajo, le daba algo de comida, pues ya cuando crecieron, cada uno de sus hijos se puso a trabajar. Y cuando Soraya tenía unos meses de casada, doña Rosa falleció de un infarto fulminante, así que quedó huérfana, también de madre, pero con la diferencia de que ella era una mujer casada. Varias veces
recordaba a su padre y se ponía a llorar, porque nos decía que pasaron muchas hambres después de que él falleció y después del fallecimiento de su madre. Así que mi mamá la consolaba. Pasaron los meses y Soraya estaba embarazada. Me dijo: Berta, cuando nazca mi hijo, quiero que tú y Arnoldo sean los padrinos. Yo le dije que estaba bien, que nosotros seríamos los padrinos. Pasó el tiempo y nació el niño. Lo bautizaron y mi esposo y yo fuimos padrinos. El niño tenía 2 años cuando de la fábrica donde trabajaba Carlos hablaron para darle la mala noticia de que se había accidentado y que se lo habían llevado a un hospital. Ella corrió a mi casa llorando y nos contó todo. Ahí se encontraba mi papá, que se ofreció a llevarla hasta el hospital. Se fueron. Yo no pude acompañarlos porque mi mamá se encontraba delicada de salud, pero sí me ofrecía cuidar a mi ahijado, así que me lo dejó. Mi papá después de unas horas se comunicó con nosotros y nos dijo que Carlos estaba muy grave, que no contaban con él. Mi mamá se puso a rezar. Estábamos muy preocupadas. Llegaron al hospital los padres de Carlos y mi papá se regresó a la casa. Nos contó que Carlos estaba muy golpeado, pues se había caído de muy alto. Pasaron los días y Carlos salió del peligro de muerte, pero quedó paralítico. Después de un tiempo lo dieron de alta en el hospital y Soraya se regresó junto con él. Ya no fue lo mismo, pues aunque le daban un dinero de la fábrica, no era lo mismo, porque tenían muchos gastos. Así que Soraya empezó a buscar un empleo, pero decía que se le iba a complicar por el niño y el cuidado de Carlos, pues mi papá le dijo que él le iba a dar empleo de medio tiempo y que no se preocupara por el horario, que se acomodara como ella pudiera, que incluso se podía llevar a su niño, pues se puso a trabajar. Carlos se movía dentro de su casa en una silla de ruedas. Tuvo que aprender a no depender de nadie, aunque mi mamá y yo no lo dejábamos solo, porque íbamos a preguntar si necesitaba algo. Pues el tiempo pasó y Soraya seguía trabajando con mi papá. Casi a diario se iba con él en la camioneta y también de regreso. Un día que mi papá se encontraba en la casa y Soraya también estaba en su casa, era un domingo, y los domingos se cerraba el negocio. Ya les había comentado que el patio de ambas casas se divide por una barda no muy alta, pero sí lo necesario para no alcanzar a vernos, pues yo me encontraba en la planta alta, estaba en mi cuarto, y tengo una ventana que se mira para el patio. Pues me asomé por la ventana y miré a mi papá muy sospechoso. Estaba en el patio, pero estiraba el cuello, como queriendo mirar para la casa de Soraya. Entonces me quedé mirando y de pronto se subió una jardinera que estaba junto a la barda y se empezó a asomar para la casa de Soraya y empezó como a decir algo. Yo pensé, pues, ¿qué trae mi papá? Para eso, yo no alcanzaba a mirar para el patio de la casa de Soraya. Entonces, después de un ratito, mi papá se baja de la jardinera y se mete a la casa. Y escuché que le dijo a mi mamá: ahorita vengo, dejé unos papeles importantes en el negocio, voy a ir por ellos. Y se salió en la camioneta. Después de un ratito llegó Soraya a mi casa y le dijo a mi mamá: le encargo un rato a mi hijo, no me voy a tardar, tengo que salir al mandado y Carlos está dormido. Mi mamá, muy amable, le dijo que sí, que se lo dejara. Soraya se fue y nos quedamos mi mamá y yo con mi ahijado. Después de 2 horas llegó mi papá y mi mamá le preguntó: ¿no viste de casualidad a Soraya? Me dijo que pronto se iba a regresar y no llega, y este niño ya empezó a llorar.
Mi papá dijo que no la había visto. Después de unos 15 o 10 minutos llegó Soraya, muy sonriente. Nos dijo: «Ay, perdón, pero siempre me tardé un poquito. Gracias por cuidarme al niño». Y se fue a su casa, pues el tiempo siguió pasando, pero a mí me daba la impresión de que mi papá y Soraya se miraban diferente, como con una sonrisita, que la verdad no me gustaba nada, pues no estaba nada equivocada, porque un día mi papá, sin tener un disgusto con mi madre, llegó y empezó a recoger sus cosas. Mi mamá le preguntó: «¿Qué estás haciendo? ¿Por qué recoges tus cosas?». Y mi papá le contestó: «Mira, te voy a decir la verdad, de todos modos te vas a enterar. Compré una casa cerca de donde tengo el negocio y me voy a ir a vivir para allá». Entonces mi mamá lo interrumpió y le dijo: «¿Pero por qué te vas tú solo? Yo me voy contigo, y que Berta y Arnoldo se queden aquí». Pero mi papá le contestó: «No me voy a ir solo, eso es lo que te quiero decir». Y empezó a hablar. Yo los estaba escuchando afuera de su recámara. Escuché lo que mi papá empezó a decir y dijo esto: «Mira, hace tiempo que empecé a salir con una mujer joven. Nos enamoramos y en ese momento mi mamá empezó a llorar del dolor que le estaba causando las palabras de mi papá. Yo no sabía qué hacer y seguí escuchando. Mi papá no se detuvo y le siguió diciendo: «Mira, yo a ti ya no te quiero. ¿Para qué seguir viviendo juntos? Yo no voy a dejar esa mujer y ya no quiero seguir viviendo contigo. Yo voy a hacer mi vida. Les dejo esta casa y te voy a pasar un dinero mensual». Mi mamá le dijo: «¿Cómo es posible que después de tantos años ahora te vayas así nada más? Según tú, porque se enamoró el muchacho. Mírate, ya estás viejo. ¿Tú crees que esa mujer te quiere por bonito? Es porque te ve que tienes el negocio y le das dinero». Pero mi papá no le hizo caso, recogió sus cosas y se fue. Mi mamá se quedó llorando. Yo la abracé y le dije: «Vas a ver, un tiempo más iba a regresar a pedirte perdón cuando se dé cuenta del error que está cometiendo». Mi mamá no dejaba de llorar y me decía: «Toda una vida los dos juntos, toda mi juventud, y mira nada más con lo que me salió después de viejo». Pues le di una pastilla para tranquilizarla y se quedó dormida. Entonces me fui a la casa de Soraya porque tenía un presentimiento y quería estar segura. Llegué a la puerta, estaba abierta, entonces hablé, pero nadie me contestó. Decidí entrar. Escuché un ruido en la recámara de Carlos y le empecé a hablar. Me contestó, pero noté algo raro en su voz. Parecía que estaba llorando. Entonces entré a la recámara y allí estaba, sentado en su silla, llorando. Entonces en ese momento supe que mis sospechas eran ciertas. Le pregunté: «¿Qué te pasa?». Y me dijo entre sollozos: «Soraya se fue de la casa. Se llevó todas sus cosas y al niño también». Entonces le dije: «¿Te dejó por otro hombre?». Él con su cabeza me dijo que sí. Le volví a preguntar: «¿Y sabes quién es ese hombre?». Y me volvió a decir que sí con la cabeza. Entonces le dije: «Se fue con mi papá, ¿verdad?». Me contestó: «Sí, Berta, así es. Se fue a vivir con tu papá. Me dijo que ya no quería saber nada de mí, que ya la tenía cansada, que se iba a vivir con tu papá, porque él se iba a hacer cargo de ella y del niño». Entonces le dije: «¿Necesitas algo? ¿Les hablo a tus padres?». Y me dijo: «Sí, por favor, háblales para que vengan por mí. Ya no tengo nada que hacer en esta casa». Pues les hablé y los padres de Carlos llegaron por él. Estaban muy enojados. Yo les dije: «¿Ustedes creen cómo está mi mamá? Nunca esperaba lo que mi padre le hizo». Después de un rato se fueron llevándose a Carlos.
Yo me regresé a mi casa. Sentía tanto coraje con Soraya y con mi papá. Veía a mi mamá dormida y pensar que le tenía que decir quién era la mujer por la que mi papá la dejó. Me partía el alma porque mi mamá apreciaba mucho a Soraya. Pues ya se le pasó el efecto de la pastilla. Despertó y me dijo: «Ay, hija, me duele el alma. Nunca pensé que tu papá hiciera lo que hizo». Entonces le dije: «Pues ahora que te enteres de quién se trata la mujer, no te va a gustar nada». Ella me preguntó: «¿Ya sabes quién es esa mujer?». Yo le dije que sí y le conté todo, incluso lo que miré ese día que mi papá se asomó por la barda del patio. Mi mamá empezó a llorar de nuevo y de ahí en adelante así fue, puro llorar. Mis hermanos la fueron a ver y le dijeron que no se preocupara por el dinero, que ellos le iban a ayudar. Y también se enojaron con mi papá, igual que yo. Pasaron los días y decidí ir al negocio de mi papá. No me podía quedar callada. Tenía que decirle a esa mala amiga lo que hizo al meterse con mi papá. Llegué y estaban muy abrazados, besándose, como novios. Entré y les dije: «Qué bien se ven los dos. Tu papá, ningún remordimiento sientes por haber abandonado a mi mamá. Y tú, desgraciada, ¿cuántas veces te mató el hambre mi mamá? Maldita perra». Y en eso mi papá me dijo: «Mira, Berta, tú no te metas en los problemas de tu madre y los míos, y respeta a mi mujer. Si no te parece lo que viste, pues lárgate de aquí». Sentí tanto odio por ese hombre que un día respeté tanto. Me corrió y me dijo cosas hirientes como hija. Les dije de cosas. Le perdí el respeto a mi papá y me fui con los ojos llenos de lágrimas. Y la desvergonzada de Soraya todavía se puso a llorar y a decirle a mi papá: «Mira cómo me está tratando tu hija». Nunca en mi vida había sentido tanto odio y coraje. Me fui pensando: de alguna manera me la van a pagar estos dos. Llegué a mi casa, donde ya todo era llanto de parte de mi mamá. No le conté nada, porque iba a ser peor para ella. Pero de mi cabeza no se quitaba ese deseo de acabar con los dos. No sabía qué hacer. Pensaba muchas cosas, y una de ellas era matarlos con brujería. Pues empecé a buscar ayuda. Llegué con una persona que se dedicaba a hacer trabajos de brujería y empezó el trabajo que me garantizó. Yo le di dinero, según iba a ser un trabajo muy poderoso, de muerte dolorosa. Me explicó que era una brujería con azufre revuelto con carne podrida e iban a tener una muerte muy dolorosa y de sufrimiento. Pues le llevé todo lo que me pidió, junto con el dinero. Me dio todo el preparado y tenía que ir a las 12 del día a enterrar todo eso en el panteón. Para esto nadie sabía, ni mi mamá, ni mi esposo. Mi mamá casi no se levantaba de la cama, estaba muy depresiva, y a mí, cada que la veía, pensaba en esos dos traidores, y con más ganas hacía las cosas que la bruja me decía. Pasaron los meses y mi papá y Soraya se veían bien frescos, ni una gripa les pegaba. Me sentía desesperada y la bruja me decía que tuviera paciencia, que eso no era de un día para otro. Mientras tanto, mi mamá estaba más decaída, cada día se miraba peor. La teníamos con antidepresivos, pero un día ya no abrió sus ojos y murió. En lugar de esas dos personas, perdí a mi mamá, pero nunca pensé en el karma y dije: pues ahora, con más ganas, voy a buscar ayuda en otro lado, con un brujo o bruja
que en verdad me haga un trabajo de brujería, porque este ya no funcionó. Entonces me puse a buscar otros brujos y encontré a otro que me recomendaron. Para esto, yo ya estaba embarazada. Tenía 5 meses de embarazo. Pues volví a pagar para una segunda brujería de muerte. Me pidió fotografía y me dijo que iba a hacer una velación con entidades poderosas. Pues pagué el trabajo y empezó a realizarlo. Pasó un mes y tampoco les pasó nada, tanto a Soraya como a mi papá. Pero a mí sí me sucedió. Una noche empecé con dolores muy fuertes. Apenas había cumplido 6 meses de mi embarazo y parecía que ella iba a dar a luz. Llegamos al hospital y no pudieron hacer nada. Mi bebé murió en mi vientre y aparte de todo, me extirparon la matriz. Lloré mucho porque ya no iba a poder tener hijos, aunque mi esposo me apoyó y estuvo conmigo en todo momento. Una noche soñé a mi mamá y me decía: deja de buscar venganza, el karma te está llegando, perdona y olvida. Desde ese día dejé de buscar venganza, pero perdonar jamás lo podré hacer. No le volví a dirigir la palabra a mi papá, y aunque se esté muriendo, jamás lo perdonaré. La brujería no funcionó, pero el karma sí me llegó. Qué injusta es la vida.